Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, ¿no?, al foro Metas. Y bueno, nuestra exposición se va a dividir en dos partes. Una, voy a presentar qué es el movimiento y de dónde venimos. Y después otra, que Reyes va a exponer qué es lo que hacemos diariamente, qué críticas hacemos también a algún organismo, o en este caso ayuntamiento, al PASES, como se ha hablado ya anteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? Esto nació, venimos desde Alianza por el Clima. Siempre había oído en algunos foros que es Alianza por el Clima. Eso era al calor de los debates de Naciones Unidas de París 2015, se hace en distintas ciudades a nivel mundial, se funda Alianza por el Clima. En este caso en España se hizo en Madrid, donde se formaban unas 400 organizaciones de todos los ámbitos, tanto social, ecologista, consumidores, sindicalistas, etcétera, etcétera, en la cual quisimos en el 2018 extrapolarla aquí a Sevilla, ¿no? Alianza por el Clima Sevilla. A primero de 2018 se funda Alianza por el Clima Sevilla, donde la conformamos Acción en Red, Comisiones Obreras, Ecologista Nación, Greenpeace, WWF, la Red de Sevilla por el Clima, etcétera, 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 ¿no? A todo esto, en paralelo, se estaba en aquella época, 2018, en el primer semestre de 2018, estaban en periodo de alegaciones el PASES, que después Reyes hablará qué es lo que pasó con el PASES, ¿no? Donde se está llevando desde el Consejo Asesor de Participación Pública de la Agencia de Energía por la Sostenibilidad, de un órgano de participación donde muchas de las entidades que formamos parte de la Alianza por el Clima estamos también en ese foro, ¿no?, del ayuntamiento, ¿no? Entre ellos también incluso el Colegio de Arquitectos, etcétera, 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 ¿no? Incluso las universidades, ¿no? Bueno, pues en el PASE concretamente, en el periodo de alegaciones, muchas de las organizaciones que formamos parte de este Consejo Asesor dijimos que se retirara, ¿no?, por la falta de seriedad que tenía el documento, ¿no? Había defectos por todas partes, ¿no? Desde que incluso de calcular el CO2 que a nivel de Sevilla, ¿no? Y nos parecía un defecto bastante importante, además de la falta de participación ciudadana real, ¿no? Faltaba muchos actores, en este caso, del órgano de Sevilla, donde los cuales no habían participado en este proceso, ¿no? En esto pues confluimos, tanto Alianza por el Clima como estas organizaciones confluimos, y es cuando formamos ya entidades que conforman el movimiento de entidades por el clima de Sevilla. Es muy parecida al nombre de la red de Sevilla por el Clima, pero nos llamamos Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla. Ahora mismo hay más de 40 organizaciones, desde Cáritas Sevilla, Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Geógrafos, A Contramano, el Plasta también está, Ecologista Nación, Greenpeace, etcétera, 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 así hasta 40 organizaciones. Es decir, que hay un tejido social bastante interesante, bastante importante, y unos debates bastante potentes, ¿no?, en el caso de movilidad y todo lo que tiene que ver relacionado con el cambio climático. Yo ya me retiro y dejo pasar a Reyes su exposición. Sí, gracias. Gracias y bueno, voy directamente, perdonad que no os haya dejado llegar el café directamente, pero me tengo que ir a las 7:10 por ahí, que tengo que recoger mi hija. El movimiento de entidades por el clima, como ha explicado muy bien Edu, tiene su razón de ser en esto que llamamos el PACES, que es del Plan de Acción por el Clima y la Energía de la Sostenibilidad. Como sabéis, la nueva ley de cambio climático va a hacer que estos planes son obligatorios para toda ciudad que tiene más de 50.000 habitantes, pero Sevilla ya lo aprobó en 2016 y después tuvo una revisión que se hacía en 2015, una revisión que se hacía en 2017, que en realidad terminó siendo en 2018. Y en este año se vuelve a revisar y, según sabemos, parece que ya se ha licitado y se hará un nuevo plan, y es un plan que recoge las medidas. Yo creo que a nivel de cambio climático y de diseño de la ciudad, de transformación ecológica, es, digamos, el plan, la pieza más importante de la planificación en la ciudad, de cómo se va a luchar contra el cambio climático en la política municipal. Pues bien, ese plan, que se hizo en 2018, estábamos dentro de ese Consejo de Participación y, como ha dicho Edu, tenía muchas debilidades, era claramente insuficiente, por muchas razones. Pero vamos a
a pasar página, digamos, y a pensar que lo que está en ese plan es lo que se va a hacer en Sevilla y lo que se debe hacer, ¿vale? Ese plan todo lo podéis ver, está colgado en la página web del Ayuntamiento, hay un plan de mitigación y un plan de adaptación. El plan de mitigación tiene, esta nueva revisión de 2018, como digo, tiene 54 medidas. Con esas 54 medidas se engloban la energía, los edificios, las luminarias de la calle, los árboles y también la movilidad. Se supone que con todo eso se ahorra en Sevilla en torno a 676 millones de toneladas de CO2 al año, ¿vale? De esas medidas, de ese gran número, sí, yo esta tabla me la tengo bastante... perdón, lo tengo por aquí. Pero es una tabla que todos podéis ver en este documento, que tiene muchas páginas. Páginas 88-89 podéis ver las tablas. Estas 54 medidas, 12 medidas refieren a la movilidad. Y es lo que me voy a centrar porque es lo que estamos hablando aquí. Entonces, de esas 12 medidas, si medimos lo que se ahorra en torno a 335 millones de toneladas. O sea, el 50% casi matemático de lo que se dice que se ahorra, y no entramos en la metodología y todo eso, que sería otro capítulo muy largo, refiere a la movilidad. Y entonces os preguntaréis, ¿qué está dentro de ese, no? Porque es bastante potente. Pues dentro de eso están 12 medidas, como digo, tengo aquí mi chuleta, que salvan 334. Vale. ¿Qué hay ahí? Pues ahí hay cosas como un plan de la energía, de la Agencia de la Energía para la renovación del parque de vehículos, que son 154 millones de toneladas. O sea, un montón, casi la mitad. Pero que ese plan no sabemos muy bien lo que es. Me quedan 2 minutos y me quedan un montón de números. Bueno, otro gran número son 140 millones de toneladas, que son las líneas 2 y 3 de metro. Tened en cuenta que estos son planes que ya se están como contabilizando como millones de toneladas que estamos ahorrando, cuando todavía es una cosa que ni siquiera está planificado y que quizás se ejecute dentro de 10 o 15 años. Ese es como, digamos, el escenario que tenemos. Pero lo que quiero llamar la atención es que la siguiente medida en cantidad de emisiones es un plan para una zona de bajas emisiones. Realmente es el plan centro, o ahora lo podemos llamar el plan respira, pero es realmente una medida que requiere muy poca inversión comparada con la renovación de todo el parque de vehículos o las líneas de metro, pero que salva 17,7 millones de toneladas de CO2, que podría empezar a salvarlo ya. Entonces, en eso es lo que desde este grupo de entidades, que como veis pues tenemos muy diferentes perspectivas y objetivos, pero nos centramos en cuáles son las medidas más efectivas para atajar y mitigar el cambio climático con las políticas municipales. Y por eso nos centramos ahora en 3 medidas muy concretas, que pensamos que con muy poca inversión se podría poner a Sevilla ya realmente a salvar un montón de emisiones, que son esta ampliación y planificación y puesta en marcha cuanto antes de esa zona de bajas emisiones, que no nos lo estamos inventando nosotros, sino que está en la tabla ahorrando emisiones, se supone que de 2016, pero que no aparece por ningún lado todavía en la planificación. Se supone que va a empezar en este año, pero todavía no sabemos muy bien cómo. O sea, esa sería la primera petición que hacemos concreta de medidas para este mandato. La segunda es una cosa muy sencillita, que es que haya una red de carriles reservados para el tráfico, para el transporte público en algunas de las avenidas más importantes, que eso también está recogido en la lista de medidas que ahora, según esta estima, podemos discutir, en torno a unos 3.000 millones de toneladas, que también está muy bien. Y el tercero, que ni siquiera aparece, y que yo creo que ya eso es bastante significativo, que no aparece en la lista cuantificado, sino que aparece en otra lista que está en la página 125, donde son medidas nuevas que no se han cuantificado, se refiere a todo lo que tiene que ver con la bicicleta. Y que es algo tan importante en el diseño de una ciudad y tan importante para reducir las emisiones, pero que ni siquiera está incluido. Y lo que pedimos claramente y simplemente es que se aplique y se ejecute el Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad de Sevilla. Son 3 cosas muy concretitas que requieren muy poca inversión, pero que serían muy significativas en cambiar las emisiones de Sevilla y su perspectiva respecto al cambio climático. Más cuando sabemos que nuestro alcalde pues, ha sido presidente de la Red de Ciudades por el Clima y que ahora además va a presidir una comisión sobre cambio climático en la Comisión Europea. En todo este escenario, pues desde el movimiento de entidades estamos
participando y con César Gallardo de la Agencia de la Energía y con Gaspar Llanes hemos tenido muchas mesas tenemos ahora unas cuantas mesas de participación y estamos muy centrados en tener una actitud muy constructiva y de participar y aportar, pero al mismo tiempo pensamos que es absolutamente necesario que haya una hoja de ruta y un compromiso claro de cuáles van a ser las medidas que se van a aplicar, cómo, cuándo, con qué presupuesto. Más que nada porque son cosas aprobadas, mandadas a Europa en un documento de lo que vamos a hacer con emisiones que se supone que estamos salvando desde 2016, pero que realmente muy bien no sabemos por dónde se ha ido. Ya está. Gracias. Muchas gracias.